El 23 de julio, el presidente expandió un proceso para deportar más rápidamente a los inmigrantes indocumentados que llevan menos de 2 años viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo que expandió? Sí, antes este proceso llamado Expedited Removal o remoción expedita aplicaba solo para personas que llevaban menos de 14 días en el país, que habían sido detenidos o encontrados por oficiales de migración a 100 millas de la frontera. Pero ahora, bajo esta nueva regla, la remoción expedita ha sido aplicada para personas que llevan menos de 2 años en el país en cualquier parte del país. Entonces, ¿cuál es el problema con la remoción expedita? La remoción expedita fue creado en 1996 como una manera de deportar más rápidamente a los inmigrantes indocumentados y sin darles la posibilidad de ver a un juez. Oficiales de migración de bajo rango actúan como fiscal y como juez para ordenar la deportación de una persona. Este proceso puede ser muy rápido. Entonces, ¿quieres decir que una persona ni siquiera puede ver un juez? Exactamente, pero esto no aplica a todas las personas. Y entonces dime, ¿a quién aplica esto? La remoción expedita aplica a personas que son indocumentadas, que llevan menos de 2 años dentro de los Estados Unidos, que entraron sin permiso y que no tienen miedo de regresar a su país natal. Aún con este cambio, tienen que recordar que aún tienen derechos. Sí, también es importante recordar que si se llegan a encontrar con un oficial de migración, tienen el derecho de guardar silencio, no tienen que decir su nombre ni de dónde son. Oye, pero también he escuchado que hasta han recogido a personas que son ciudadanas y hasta residentes permanentes. Sí, desafortunadamente eso ha ocurrido y por eso es importante recordar que si eres un ciudadano naturalizado, un residente permanente o alguien con estatus aquí en los Estados Unidos, siempre debes de cargar contigo comprobante de ese estatus. ¿Y qué tal si uno es indocumentado y no tiene estatus? Sí, es importante recordar que la remoción expedita solo aplica a inmigrantes indocumentados que llevan menos de 2 años en el país. Bueno, ¿y qué puede hacer uno para comprobar que lleva aquí más de 2 años? Sí, eso se puede hacer relativamente fácilmente. Puede ir juntando y guardando documentos que comprueben que han estado viviendo dentro del país por 2 años o más. Por ejemplo, pueden ir guardando récords escolares de los niños, del doctor, biles, contratos de renta, cualquier documento que tenga nombre, fecha y dirección de la persona. Pero sobre todo es importante recordar que no tienen que revelar su estatus migratorio. Pero la remoción expedita solo aplica a personas que entraron sin permiso, ¿verdad? Exactamente, por eso es muy importante recordar que si usted entró con permiso o con visa, que guarde esa visa porque es comprobante de que la remoción expedita no aplica para usted. Pero ¿qué tal si yo estoy puesto en remoción expedita y tengo miedo de regresar a mi país? Buena pregunta. Si una persona tiene miedo de regresar a su país, le debe decir eso al oficial de migración o de ICE en cuanto sea detenido. Porque bajo las leyes de migración de este país, el gobierno le debe dar una entrevista de miedo creíble o miedo razonable con un oficial de asilo. Y si nada de eso aplica, ¿qué podría hacer? ¿Permanecer en silencio? Sí, exactamente. Porque si el gobierno sabe que naciste en otro país, luego tú tienes la obligación de demostrar que estás aquí con estatus legal. Pero si el gobierno no sabe de dónde eres, no tienes la obligación de decirle. Es importante recordar que tú tienes derechos, tú tienes poder, sin importar tu estatus migratorio en este país. Exactamente, y por eso ahora más que nunca es importante involucrarse en organizaciones que apoyen los derechos de los inmigrantes en Nuevo México. Si tiene preguntas acerca de su estatus migratorio, por favor llame a nuestras horas de consultas telefónicas. Son cada viernes de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde y pueden encontrar el número aquí abajo.